Hola, ¿qué tal amigo? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en el canal de Lecturas antes de dormir. Hoy, como todos los jueves, es lectura de cuentos para niños. ¿Les parece bien? Muy bien, hoy vamos a cantar, hoy vamos a leer este cuento tan tradicional y tan clásico que es el cuento de Pinocho. ¿Quién no ha escuchado a este gran cuento, el de Pinocho, que lleva generaciones y generaciones transmitiéndose? Recuerden que este es una marioneta de madera que fue creada por su carpintero Geppetto. Este cuento fue escrito desde 1882 por su creador, su escritor Carlo Collodi, un italiano famoso de aquel tiempo. Muy bien, pues sin más, vamos a contar Pinocho. Había una vez un carpintero llamado Mastro Cereza. Era el artesano más anciano de la región y sus arrugadas manos eran capaces de hacer auténticas obras de arte con la madera. Pese a su avanzada edad, todos los días Maestro Cereza subía a lo alto del monte a talar la madera que necesitara para hacer sus trabajos. Una fría mañana de invierno, Cereza encontró un extraño tocón de madera en medio de la espesura del bosque. Tenía un color maravilloso, casi parecía brillar. Además, frente al aspecto tosco y salvaje de los troncos de la zona, este parecía haber sido ya pulido y tratado con barniz. El anciano carpintero lo ató a su espalda y se encaminó de vuelta a su taller, pensando en lo maravilloso que sería, en lo maravilloso que quedarían todos los habitantes del pueblo al ver la mesa que podía tallar con esa madera tan espectacular. Al llegar al taller, el maestro preparó rápidamente sus herramientas y cuando estaba a punto de cortarlo, el trozo de madera comenzó a hablar. No me hagas daño, por favor. El maestro carpintero pensó que estaba soñando. Se restregó los ojos y agarró su punzón favorito. Muy despacio, colocó la punta sobre la madera y apretó un poquito. ¡Ay! ¡Ay! ¡No me pinches! Asustado, Mastro Cereza pensó que era una buena idea deshacerse de él inmediatamente. Si se lo decían a alguien, pensaría que estaba loco. Así que la dejó encima de la mesa y se puso su abrigo para salir a tomar el aire. Nada más al abrir la puerta, ¡pum!, chocó de bruces con su vecino Geppetto. Sí, Geppetto, que estaba justo enfrente de la puerta. El barrio donde ambos vivían era el lugar donde trabajaban y habitaban todos los artesanos de la madera. Allí había carpinteros, ebanistas y zapateros. Geppetto hacía zapatos y marionetas también. Y esa mañana había acudido al maestro Cereza para contarle un nuevo proyecto que tenía en mente. Quería hacer marionetas. Pero no una marioneta cualquiera. Su títere sería el más grande de la ciudad, casi del tamaño de un niño de verdad. Entonces, el maestro Cereza vio la oportunidad de deshacerse de ese tronco de madera tan extraño. Se lo regaló a Geppetto y este, loco de contento, volvió a casa con el trozo de madera bajo el brazo. Pensando en el nombre que le quería poner a su títere. Después de un tiempo, decidió y dijo: «Lo llamaré Pinocho». Sí, Pinocho. Ese nombre le traerá suerte. Cuando llegó a su taller, empezó a tallarla, pero de repente, «¡Ay! Me haces daño», dijo el trozo de madera. Para su sorpresa, la pieza de madera estaba hablando a Geppetto. Por imposible que parezca, el hecho de que ese trozo de madera hablara no le resultó inquietante.
Cogió un paño, le pasó un poco de barniz por encima y le dijo: tranquilo, voy a tallarte muy despacio. No vas a notar más que unas cosquillas. El buen hombre, entusiasmado, continuó su trabajo. Primero modeló la cabeza, el pelo y luego los ojos, que inmediatamente comenzaron a mirarlo. Acababa de hacer la nariz cuando una mano fría de madera le quitó las gafas. Sin ellas, Geppetto no veía nada y tan solo podía escuchar las risas que salían de la marioneta. Geppetto, con lágrimas en los ojos, exclamó: ¡qué hijo tan travieso! No he tenido todavía la fortuna de terminarlo y ya estás empezando a hacerme reír. Geppetto estuvo trabajando toda la noche sin moverse del sitio. Al día siguiente había una marioneta del tamaño de un niño sentado en la mesa de trabajo. El amable zapatero trató de enseñarle a caminar. Pinocho, con las piernas estiradas, dio un paso torpe y poco después comenzó a correr. Comenzó a correr alrededor de la habitación y Geppetto detrás de él, sin poder alcanzarlo, hasta que el títere abrió la puerta y se salió a la calle. Geppetto trató de cogerle, pero Pinocho corrió más rápido que él, y aunque el pobre zapatero no paraba de gritar: ¡detente! ¡No corras!, la gente se reía de la escena, pero nadie le ayudaba. Afortunadamente, un soldado, después de oír los gritos, puso la zancadilla a Pinocho y ¡pum! Este tropezó y se cayó al suelo. «Te voy a tirar de las orejas», dijo el soldado. «Has robado a este anciano». Pinocho, muy asustado, no hablaba, solo miraba con esos enormes ojos a su fatigado padre, Geppetto. Al igual que él, asustado, más que Pinocho. Pinocho pidió disculpas al soldado. Le dijo que era solo un juego y que no volvería a pasar. Así que el soldado dejó irse a Geppetto y a Pinocho, no sin antes tener que escuchar una buena reprimenda. El títere abrazó a su padre y le dijo: «Me portaré bien, te ayudaré en el taller, iré al colegio y seré el que mejor nota saque», exclamó feliz Pinocho. Geppetto, conmovido, respondió: «Te agradezco tus buenas intenciones, pero ni siquiera tenemos dinero para comprar los libros». Ambos volvieron caminando hacia el taller en silencio. Empezaba a nevar. Una mañana, Pinocho estaba adormilado cuando escuchó un ruido en la puerta. Alguien trataba de abrir desde fuera. Pensando que eran ladrones, Pinocho se asomó por la ventana y allí vio a su padre, tiritando de frío, mientras sujetaba una bolsa de tela con una mano y con la otra trataba de abrir el portón del taller. «¿Qué hay del abrigo, papá?», le preguntó Pinocho. Y contestó Geppetto: «Lo vendí». «¿Por qué lo vendiste?», dijo Pinocho. «Porque a mis años no me hace falta tener abrigo». Y entonces sacó un viejo libro de la bolsa para entregárselo a Pinocho. Pinocho saltó al cuello de Geppetto para besarle. Había vendido su abrigo para comprar libros. Ahora podría ir al colegio. El invierno llegó a su fin. Había dejado de nevar y Pinocho, con el nuevo programa de estudios bajo el brazo, se fue a la escuela lleno de buenas intenciones. «Hoy quiero aprender a leer. Mañana quiero aprender a escribir. Y pasado mañana aprenderé a hacer cuentas. Entonces haré algo de dinero y compraré una nueva chaqueta a Geppetto. Se lo merece». Su fantasía fue interrumpida por el repentino sonido lejano de una orquesta callejera y Pinocho, olvidando la escuela, se encontró en una plaza llena de gente que se apiñaba alrededor de una pequeña tienda de telas de colores brillantes.
¿Qué es este espectáculo?, preguntó a un niño pequeño. ¿Qué, no sabes leer? Es el gran teatro de títeres, le contestó. ¿Y cuánto cuesta entrar?, preguntó Pinocho. 4 monedas, el otro niño contestó. ¿Quién me da una moneda por este libro?, preguntó Pinocho en voz alta mientras sacaba su libro de matemáticas de la bolsa. Un recolector de papel compró todos los libros de Pinocho y así Pinocho pudo entrar al teatro. Pobre Gepetto, sus sacrificios habían sido en vano. En cuanto entró al teatro, uno de los títeres que se movía en la escena se dio cuenta de su presencia y empezó a gritar. ¡Ahí está Pinocho! ¡Ahí está Pinocho! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Ven con nosotros! ¡Hurra! ¡Pinocho, nuestro hermano!, empezaron a gritar todos los títeres a coro. Pinocho subió al escenario y comenzó a bailar torpemente al ritmo de la música. Entonces salió Florencio, el titiritero, un hombre grande y aterrador que solo se quería a sí mismo, con los ojos fijos en Pinocho. Le dice: ¿qué pasa aquí? ¿Quién eres tú? Florencio quedó maravillado al ver a Pinocho. Estaba acostumbrado a conseguir lo que él quería. Sabía que con dinero podía comprar cualquier cosa, y el dinero era lo único que le importaba. ¡Una marioneta que habla! Eso era algo que ningún otro titiritero del mundo tenía. Pronto imaginó el gran caudal que acumularía en sí si ese niño de madera trabajaba para él. Ya se imaginaba recorriendo el mundo. ¡Pasen! ¡Pasen y vean a Pinocho, el niño de madera! ¡Oh! Eso tiene gancho. No, mejor Pinocho, la marioneta humana. Ah, sí, su espectáculo sería galáctico. Pero Florencio era muy listo. Sabía que si alguien lo reclamaba, su espectáculo se echaría a perder. Así que sentó a Pinocho en un taburete y le ofreció ricos dulces y comida abundante. Nunca Pinocho había visto tanta comida y tan rica menos. Así que empezó a comer y comer hasta que no pudo más. Después, Florencio le ofreció una cama. Era tan grande y mullida que no se resistió. Pinocho se quedó dormido enseguida. Pasaron las horas y Pinocho dormía a pierna suelta. Mientras tanto, el tiritero a toda prisa había recogido su espectáculo y ya hacía horas que cabalgaba en su carruaje campo a través. Quería alejarse del pueblo donde vivía Pinocho antes de que nadie pudiera venir a reclamárselo. Pinocho se despertó con mucha sed, en mitad de la noche. Se asomó asustado por una apertura de tela y vio la espesura de la noche en el bosque. Entonces empezó a sentir un miedo enorme, al sentirse tan lejos de su casa y sobre todo al pensar en el susto que tenía que tener Gepetto al ver que no había vuelto del colegio. ¿Qué querría hacer Florencio con él?, se preguntaba. Pasaron un par de horas, mas el carruaje paró. Florencio se asomó a ver si Pinocho seguía dormido, y muy listo, hizo como que roncaba. Entonces, Florencio se descalzó, dejó su sombrero en un clavo del techo y se echó a dormir. Al rato, Pinocho salía muy despacio por el agujero que quedaba entre las telas del carruaje. Una vez que tocó el suelo, echó a correr, sin mirar atrás, en dirección a su pueblo. Iba de camino a casa a toda prisa cuando se encontró con un gato medio ciego y un zorro cojo, y no pudo resistir la tentación de pararse a hablar con ellos. Cuando los dos escucharon su historia, entendieron que les había tocado la suerte. Una marioneta que hablaba les sacaría de pobres, y pensaron que si eran más listos que el titiritero, engañarían a Pinocho y con esto se harían ricos.
de mucho oro. Le dijeron a Pinocho que no podía presentarse en casa sin un regalo. Si quería que Gepetto le perdonara, debería ofrecerle algo que le hiciera olvidar este cabreo. Conocemos un campo de cultivo mágico, le dijeron. Pero eso no es posible, preguntó Pinocho asombrado. Te lo explicaré, dijo el zorro. En la tierra de la lechuza común hay un campo llamado por todos Campo de los Milagros, donde si pones una moneda de oro en un pequeño agujero, al día siguiente encuentras un hermoso árbol lleno de nuevas monedas. Pinocho ingenuamente se dejó convencer por los dos falsos amigos y terminó en la taberna del gamberro para celebrar su encuentro y su futura riqueza. Después de comer y de un breve descanso, todos deberían reunirse a medianoche para llegar al Campo de los Milagros. Pero Pinocho, despertado por el posadero, se había dejado engañar de nuevo. ¿Cómo iba a ser posible este invierno que decían? Quería engañarle igual que el titiritero. Aprovechando el silencio que había en la taberna, Pinocho salió por su ventana y entonces ¡pum! El tabernero le agarró por la pierna. ¿A dónde crees que vas? Querías irte sin pagar, ¿eh? Asustado, Pinocho trató de explicarle lo que pasaba. Pero el tabernero, un hombre muy bruto, no entendía nada y pensaba que Pinocho quería engañarle. Los gritos que daba el tabernero llegaron hasta la sala principal donde estaba sentado un famoso director de circo que recorría la comarca en busca de rarezas extraordinarias. Intrigado por la discusión, el maestro Luis se asomó a la cocina, donde el tabernero zarandeaba a Pinocho mientras le gritaba: «¡O me pagas, o te llevo ante tu padre de la oreja!». Entonces, viendo Pinocho que la única forma de escapar era engañar al tabernero, dijo: «Yo no tengo padre». Y como por arte de magia, la nariz de Pinocho comenzó a crecer. Los tres que presenciaban la escena quedaron atónitos. Primero Pinocho, que se tocaba su nariz larga y puntiaguda mientras visqueaba los ojos. Después el tabernero, que asustado, pensó que algo así solo podía ser obra de brujería y decidió perdonar la deuda y dejarlo ir. No quería meterse en problemas. Y por último, el maestro Luis, que vio en aquella rareza la pieza principal de un nuevo espectáculo para su circo. Así que el maestro Luis sigue de cerca a Pinocho por las calles. Trata de esperar el momento justo para acercarse a él, cuando de pronto su nariz queda enganchada en una alcantarilla y por más que tira hacia atrás, es incapaz de liberarse. El maestro Luis entiende que es el momento ideal para acercarse por detrás a Pinocho y le dice: «Tranquilo, yo te ayudaré a escapar». Pinocho se queda embaucado por el aspecto de ese hombre. Lleva un largo sombrero de terciopelo morado, una chaqueta muy elegante del mismo color y un bastón de oro. Con sus guantes blancos agarra la nariz de Pinocho y tira fuerte hacia un lado y luego hacia el otro. Pero no había forma. La nariz de Pinocho estaba metida en aquella alcantarilla. Entonces el maestro Luis le dijo: «Hará falta un poco de aceite. Quédate aquí mientras voy a buscarlo». Pinocho pues no tenía otra opción, así que asintió como pudo y se quedó mirando cómo aquel hombre se alejaba con su bastón, pues no podía moverse. Pasaron los minutos y de la alcantarilla Pinocho escuchó una voz: «Deberías salir de aquí cuanto antes, Pinocho. Gepetto te está buscando». Pinocho no sabía si estaba soñando, pero aquella voz venía de un pequeño grillo verde que le miraba desde el interior de la alcantarilla. «¿Qué dices? ¿Quién eres tú?», preguntó Pinocho. «Soy Pepito, tu conciencia, y estoy aquí para ayudarte a ir por el buen camino». «¡Ah, qué tontería! Un grillo que habla, menuda estupidez», exclamó Pinocho. «Pinocho, ¿no eres tú una marioneta parlante?».
No, yo soy un niño de verdad, dijo Pinocho. En esta discusión se encontraban cuando el maestro Luis apareció de nuevo con una botellita de aceite. Sin mediar palabra, echó unas gotas sobre la nariz de Pinocho y tiró de él. Así, Pinocho quedó libre, pero no tuvo la mínima ocasión de escapar, ya que Luis lo agarró fuerte de las piernas y lo metió en un saco. Ahora trabajarás para mí. Te he salvado la vida, decía Luis mientras reía. En la oscuridad del saco, aquel grillo apareció de nuevo. Pinocho, debes hacer el bien. Tu actitud desobediente no te está llevando por buen camino. Pero Pinocho no tenía ganas de escuchar charlas, así que Pepito volvió a desaparecer. Pasaron los días y Pinocho tenía que trabajar en el circo de Luis. Era de las atracciones una de las más principales, ya que había aprendido que si decía una mentira, su nariz crecía rápidamente, y eso era muy divertido para que el público, que venía de todas las comarcas del país, venía a ver semejante espectáculo. Pronto, la voz corrió hasta el pueblo en el que el triste Gepetto seguía tallando zapatos. Gepetto estaba decidido a encontrar a Pinocho, y una noche tuvo un sueño. Una hada se sentó en los pies de su cama y le decía: Pinocho es puro corazón, pero no hace caso a su conciencia. Si consigues que aprenda a diferenciar el bien del mal, te concederé lo que ambos queréis. Y Pinocho cambiará la madera por la carne y el hueso. Gepetto despertó agitado, sudando y con los ojos muy abiertos. No sabía si aquello había sido un sueño, pero estaba decidido a encontrar a Pinocho. Vendió todas sus herramientas, su taller y hasta la cama. Con ello alquiló un burro y guardó unas cuantas monedas para poder pagar por la libertad de su hijo de madera. Se puso rumbo a la lejana comarca en la que Pinocho estaba, pero siempre que Gepetto aparecía, el circo se acababa de marchar de la zona y tenía que volver a buscarlo. Con el tiempo, Pinocho iba cayendo en la más absoluta de las tristezas. Si hubiera sido bueno, si hubiera ido al colegio ese día, esta tristeza era peor todavía cuando se acordaba de Gepetto. Su padre, pobre y solo, ¿qué pensaría de él? Con el tiempo, Pinocho comenzó a atrofiarse. Sus ágiles extremidades de madera se estaban agarrotando por la madera, por la pena, y poco a poco empezaba a perder movilidad. Volvía a ser un tocón de madera. Un día, el maestro Luis apareció en el cuarto donde dormían Pinocho y los otros tantos. Le señaló con el dedo y un hombre muy bajito que estaba detrás de Luis dijo: te doy 10 monedas por él. Luis asintió y el pequeño hombrecillo se acercó a Pinocho frotándose las manos. El hombrecillo era un fabricante de juguetes de un país lejano. En su colección tenía todo tipo de raras muñecas y muñecos. Pero uno que hablase, jamás. Eso nadie lo había visto. Ató de pies y manos a Pinocho y lo llevó colgando del lomo de una mula en dirección al puerto. Allí le esperaba un hombre en un enorme barco que cruzaría el mar durante días para llegar a la otra punta de la tierra, donde Pinocho sería parte de la enorme colección del coleccionista. Mientras la mula cargaba con Pinocho, de su bolsillo aparecieron las diminutas antenas del grillo Pepito, que empezó a trepar con dificultad por la ropa de Pinocho hasta ponerse sobre su pecho. Lo agarró de la nariz y muy serio le dijo: ahora me vas a escuchar. Gepetto lleva días buscándote. Creo que has aprendido la lección. Es hora de que valores lo que tienes. Si no lo haces y te sigues portando mal, te seguirán tratando mal. ¿Lo has entendido? Pinocho asintió con la cabeza. No supo qué decir. Pepito el grillo, de la conciencia, chasqueó los dedos y las cuerdas
que ataban a Pinocho desaparecieron. Ahora solo hacía falta encontrar el mejor momento para salir del saco. Pero ya era demasiado tarde. Mientras tanto, un recipiente olor a pescado empezó a meterse a través del tejido del saco. Estaban subiéndose al barco. En otro lugar, un fatigado Gepetto salía a toda prisa del circo del maestro Louis. Había conseguido localizarle después de mucho tiempo, pero para cuando había llegado, hacía un día que Pinocho se había ido con el fabricante de juguetes. Por mucha prisa que se diera, jamás alcanzaría el barco. Cuando llegó al puerto, vio que hacía unas horas el barco había zarpado y se alejaba en el horizonte. Por un momento, Gepetto estuvo a punto de rendirse, pero sabía que debía seguir a aquel barco hasta el fin del mundo. Encontró a un pescador que llegaba de faenar en un pequeño bote de madera. Le dijo que si le prestaba el bote unos días, que a cambio podía quedarse con la mula para ir a vender el pescado. Este señor aceptó, mirando con extrañeza al anciano zapatero que se metía a toda prisa en el bote y comenzaba a remar detrás del gigantesco barco. Pasaron los días y Pinocho no había ni siquiera intentado salir del saco. Estaba tan triste por no volver a ver a Gepetto que ni se había dado cuenta de que sus pies estaban empezando a convertirse en un tronco de nuevo. Una noche, en pleno alta mar, un hada apareció dentro del saco y le dijo: «Pinocho, sé que eres bueno, veo luz en tu corazón, no te rindas, tu padre está por llegar». Del susto que se pegó, Pinocho rodó varios metros por la cubierta, metido en el saco, hasta chocar contra la barandilla de la parte trasera del barco. Quiso ponerse de pie, sacar la cabeza por el saco y respirar, pero casi no tenía fuerzas. Al final se caía una y otra vez, pero dejó de intentarlo. De pronto, en su cabeza empezó a escuchar: «¡Pinocho! ¡Pinocho!». ¡Ah! Otra vez ese pesado de Pepito, pensó Pinocho. Pero no, la voz venía de la lejanía. Una pequeña sombra flotaba entre las aguas. Al reconocer la voz de Gepetto, Pinocho sacó fuerzas de donde no le quedaban y consiguió romper el saco. Se desplazó como pudo por la cubierta y vio que al otro lado un pequeño hombre se agarraba a los restos de lo que debió ser un bote, destrozado por las tormentas y el oleaje. Sí, era Gepetto. Pinocho no lo dudó y se tiró al agua para salvarle. ¿Pero qué creen? Pinocho no sabía nadar, así que poco pudo hacer más que cansarse moviendo una y otra vez los brazos. Las olas jugaban con ellos, les movían hacia un lado y hacia el otro, hasta que de pronto, ¡bum!, todo se hizo oscuridad. Pinocho pensó que era el fin. Solo pudo decir una palabra: «Papá». Se hizo el silencio más absoluto. Pasaron días, horas o minutos. Nadie puede saberlo. Y de pronto, una luz comenzó a moverse enfocando a los ojos a Pinocho. Este despertó asustado. «¡Papá! ¡Papá!». Era Gepetto. Pero ¿dónde estaban? Padre e hijo habían sido tragados por una gigantesca ballena. Ahora tenían que pensar cómo escapar de allí, pero por lo menos, después de mucho tiempo, estaban juntos. Pasaron allí días, tiempo que aprovecharon para hacer las paces. Pinocho había pedido perdón a Gepetto más de 1000 veces, y este le había perdonado de verdad. Un día, Pinocho tuvo una idea. Trepó cuanto pudo y comenzó a hacer cosquillas a la ballena. Esta no pudo soportar el pico y estornudó con todas sus fuerzas. ¡Achú!, expulsando así a Gepetto y a Pinocho a tan solo unos kilómetros de la costa. Pero había un gran problema. Ninguno de los dos sabía nadar, aunque por suerte Pinocho, al ser de madera, pues flotaba,
y Geppetto se agarraba a él para mantenerse a flote. Pinocho sabía que su anciano padre no podía hacer más por salvarlos, así que con todas sus fuerzas comenzó a mover las piernas, pese a que le costaba mucho trabajo, ya que apenas tenía poca movilidad. De pronto, el hada que se había aparecido a Geppetto y a Pinocho en sus sueños salió de las aguas. Pinocho, has demostrado tener un buen corazón. Geppetto, el amor de tu hijo es real. Y con un movimiento de varita, les rodeó de una especie de polvo brillante. Se parecía al aserrín que quedaba cuando Geppetto tallaba la madera. Ese aserrín mágico les llevó de vuelta al monte que quedaba cerca de su pueblo, al mismo lugar en el que el maestro Cereza había encontrado aquel extraño tocón de madera. Al caer sobre el suelo, cada mota de polvo dorado se convirtió en una moneda. Había dinero suficiente para poder volver a empezar. Pinocho y Geppetto compraron una casa, un taller, ropa y libros. Este empezó a ir al colegio y a sacar muy buenas notas. Geppetto trabajaba haciendo marionetas y a sacar de lo mejor de él para hacer la mejor marioneta, que de pronto se hicieron famosas en toda la comarca y hasta el rey quiso tener una marioneta de Geppetto. Pero de esa marioneta, eso es otra historia. Amigos, esto es el fin del cuento. Espero que les haya gustado. La verdad es que es un cuento fantástico, tradicional, típico y de mucha tradición. En realidad es un cuento que todos nosotros en nuestra niñez, y nuestros padres y nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos escuchamos alguna vez. Espero que les guste. Nos seguimos viendo en su canal de YouTube, Lecturas antes de dormir. Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo para que crezcamos más en suscriptores. Les agradezco mucho su presencia. No me queda más que agradecerles y desearles que descansen, que tengan muy buena noche y que duerman bien.